Hola, espero que se encuentren muy, pero muy bien. En la clase de hoy, en nuestra primera clase de sociología, vamos a estar aprendiendo sobre qué es la sociología, cuál es su objeto de estudio y qué es el sentido común y por qué es tan importante cuestionárnoslo. La sociología es una ciencia que, como sabemos, forma parte de las ciencias sociales. ¿Pero qué son las ciencias sociales? Son todas aquellas ciencias que tienen como objetivo el estudio de los fenómenos sociales desde una perspectiva científica. Al interior de las ciencias sociales coexisten diferentes posturas y métodos que no son únicamente de su dominio. Además, cada una de ellas concentra sus esfuerzos en un aspecto distintivo de la vida en sociedad para abordar su complejidad. Por ejemplo, la historia estudia a las sociedades humanas, sus transformaciones, rupturas y continuidades a lo largo del tiempo. La economía es otra ciencia social que estudia la producción y distribución de bienes y servicios. Y, por ejemplo, la psicología va a estudiar la conducta del individuo y todos sus procesos mentales. Pero, entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la sociología? ¿Qué es aquello que estudia? ¿Sí? Interrogarnos sobre qué es la sociología o para qué sirve la sociología. Son preguntas que nos van a ayudar a transitar la definición de ese objeto de estudio, de aquello que estudia la sociología. Desde la sociología se realizan estudios vinculados a la vida social humana, a los distintos grupos sociales y a la interacción entre los sujetos entre sí y con esos grupos sociales. De esta manera podríamos definir al objeto de estudio de la sociología como las sociedades y las relaciones sociales. Pero ahora bien, como podemos imaginar, al estudiar a las sociedades y las relaciones sociales, el objeto de estudio de la sociología se convierte en nuestro propio comportamiento en sociedad. ¿Sí? Nos estaríamos estudiando también a nosotros mismos comportándonos en sociedad. Esto implica que el ámbito de estudio de la sociología es un abanico muy, muy amplio. Y desde esta disciplina, por ejemplo, nos podemos hacer preguntas y reflexionar sobre qué comparten, por ejemplo, un grupo de personas que decidieran estudiar en una escuela técnica. O podemos preguntarnos y estudiar cuáles son las causas que intervienen en el crecimiento del desempleo en Argentina. Todo esto lo va a estudiar la sociología. Como sujetos sociales que somos, la mayoría de nosotros observa y explica el mundo en el que vivimos. ¿Pero cómo? En función de nuestras propias ideas y los valores que traemos con nosotros. Sin embargo, no es solo eso, porque la sociología nos propone adoptar un punto de vista mucho más amplio. Nos invita a explicar e interpretar por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos, pero tomando cierta distancia de nuestras propias ideas y valores, ¿sí? De una forma un poco más objetiva. En este sentido, la sociología nos exige cuestionar aquello que consideramos como natural, como inevitable, verdadero, y nos invita a pensar que todo eso puede ser así, pero que también puede ser de otra manera. Y nos obliga a pensar que lo que tomamos como algo normal y corriente en nuestra vida y en nuestras sociedades se encuentra muy influenciado, ¿por qué? Por los contextos sociales e históricos, ¿sí? Por el tiempo en el que vivimos y por el lugar en el que nacemos. Todo eso va a influir en el comportamiento social. Y eso la sociología lo va a estudiar. Pero ¿para qué sirve entonces la sociología? Podríamos afirmar entonces que la sociología es muy útil. ¿Para qué? Para que las sociedades se conozcan. Las sociedades no siempre fueron tal y cual la conocemos hoy. Es decir, que aquellos elementos que hoy consideramos como normales o comunes, no siempre fueron así.
Por ejemplo, si pensamos en el lugar de la mujer en nuestra sociedad, hace 100 años las mujeres tenían un lugar que era ligado exclusivamente al ámbito privado, a la casa, al cuidado de la familia, ¿sí? Del hogar. Pero en la actualidad no es así, por suerte. Podemos decir que la mujer ganó mucha mayor visibilidad y participa en la vida pública. Ahora trabaja, ocupa mayores espacios en el mercado laboral, en la vida política, ¿sí? Antes no podía votar, ahora puede votar. Todos estos cuestionamientos sociales, estos cambios, son los que va a estudiar la sociología. En este sentido, entonces, la sociología sirve para ayudarnos a pensar, para poder entender, para poder explicar el cambio social y también para formar parte de esas transformaciones. Al estudiar sociología, también nos sirve preguntarnos por el sentido común, ¿sí? Porque la sociología, dijimos, sirve para comprender las sociedades. Y para esto es necesario que los sociólogos problematicen el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Es ese conjunto de conocimientos, de creencias compartidas por una comunidad en una época y en un lugar determinado, ¿sí? Es, por ejemplo, lo que cree cierto determinado grupo de personas en un lugar, ¿sí? No sé, en cierto tiempo, por ahí, en unos años, no van a creer eso. Por ahí, lo que se cree, no sé, en Medio Oriente no es lo mismo que cree una persona en Occidente, ¿sí? Todas estas cosas, estas creencias que van pasando casi de generación en generación, que comparten, es el sentido común, es algo que se me impone, que yo creo que es así, pero no necesariamente tiene que ser así. Esta forma de ver, de interpretar la realidad, se construye. ¿Cómo? A partir de elementos provenientes de la experiencia personal, de las cosas que hacemos, de la gente a la que frecuentamos, de los objetivos que cada uno de nosotros nos proponemos. También se construye por la mirada que tienen los otros acerca de un tema, y eso me influencia en mis creencias. El sentido común tiene una influencia innegable que deviene de la naturaleza, generalmente rutinaria y monótona de la vida cotidiana, mientras se realicen los mismos comportamientos habituales y rutinarios que constituyen la mayor parte de la vida, no se necesita demasiado autoexamen ni autoanálisis. Creo que es así y yo me conformo con eso. Cuando las repetimos mucho, las cosas se tornan familiares y las cosas familiares son autoexplicativas. Yo creo que si hago esto, va a pasar esto, y no me lo cuestiono porque siempre estuve pensando eso. Entonces, no representa un problema ni despierto curiosidad. No nos formulamos preguntas de por qué es así y no de otra manera. Y se tiende a aceptar que las cosas son como son. Y por eso es tan peligroso. Entonces, como rara vez se realiza el esfuerzo por ampliar el horizonte de la propia experiencia, es una desventaja, y esta desventaja puede revertirse. ¿Cómo? Comparando con otras experiencias, por ejemplo, o a través de la teoría, del método de investigación de la sociología como ciencia social, a las que luego vamos a hacer referencia. La sociología actúa como un intruso en ese sentido común. ¿Cómo? Al hacer preguntas y a desnaturalizar lo cotidiano. O sea, desnaturalizar es decir, esto, aunque yo siempre haya creído que es así, no necesariamente es correcto y está bien. ¿Por qué la mujer tendría que limitarse al ámbito del hogar cuando tiene la misma capacidad que un hombre, ¿sí? O sea, todas estas cosas nos las podemos cuestionar y podemos cambiar la realidad social en la que nacimos. El pensamiento sociológico contribuye a que los hábitos y a que las creencias sean cuestionadas, porque lo que ayer parecía como natural y único puede transformarse en una sola de las formas de vida posibles. Quizás pueda estar de otra manera también. Quizás ahora cambia y luego eso que cambió, luego siga cambiando.
Y eso es muy importante. Nunca hay que aceptar lo que nos dicen y lo que es o lo que creemos como única cosa verdadera, porque quizás pueda ser mejor. Desde el sentido común, por ejemplo, ¿hoy aceptaríamos que un ser humano pueda ser dueño de otro ser humano, como seguramente resultaba normal en una sociedad esclavista? No, ¿no? ¿Hoy aceptaríamos que las mujeres no voten, como ocurría en nuestro país? No hace tanto, en 1947, no podíamos votar, no podíamos elegir a nuestros representantes. Entonces, al cuestionar el sentido común, la sociología impulsa a vivir la propia vida con más autoconciencia, a comprender mejor la sociedad en la que vivimos y los distintos grupos sociales. Es decir, fomenta el pensamiento crítico, cuestiona las cosas como son y como se cree que son. En otras palabras, la sociología aspira a superar las limitaciones del sentido común. Trata de abrir posibilidades que éste tiende naturalmente a cerrar. Si bien algunas cosas efectivamente están programadas por la biología en nuestro día a día, por ejemplo, es preciso comer, beber, dormir, etc., pero además, las personas tienen hoy la capacidad de sentir, dar placer, necesitan afecto y valoración por parte de los otros, trabajan, piensan y acumulan conocimientos. Pero, ¿cómo se concrete todo eso? Va a depender de las circunstancias y procesos sociales en los que los individuos están involucrados. El día a día de una persona que nació en 1920, por ejemplo, va a ser muy diferente de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, ¿sí? El sentido común que se tenía en ese momento es muy diferente del que se tiene ahora, ¿sí? Y hay que cuestionarnos estas rutinas, estas cosas que aceptamos como que tiene que ser así porque siempre vivimos así, ¿sí? Hay que abrir los ojos, porque somos nosotros los que podemos ser agentes de cambio y cambiar el mundo. Entonces, ¿qué valores se van a utilizar para definir a los que son nuestros amigos de quienes son nuestros enemigos? ¿Qué placeres vamos a permitirnos? ¿Cuáles van a ser las formas de producir bienes y servicios en determinada sociedad? ¿Cómo se conforma una familia? Todo esto va a depender en buena medida de cómo las relaciones existentes en una determinada sociedad las defina, las limite, las estimule o proponga. ¿Sí? Por eso es importante la sociología, porque gracias a la sociología nos cuestionamos la forma que tenemos nosotros y que tiene la sociedad de relacionarse, la forma de ver el mundo puede cambiar y los modos de hacer en sociedad pueden cambiar. Y eso lo va a poner todo en duda la investigación sociológica. Por eso, no hay que quedarnos solo con lo que creemos desde el sentido común, sino cuestionarnos todo, ¿sí? Hay que aprender a pensar porque puede ser mejor la sociedad. Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros, desde la sociología. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video y si es así, no olviden darle like y suscribirse. ¡Chao, chao!